vamos a empezar con la segunda presentación, que en realidad es una especie de continuación de la primera. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el primer desafío de todo facilitador, capacitador, era, ¿recordamos? Crear un ambiente resonante. Yo cada vez que hablo de este tema, hago una analogía con el hecho de tener un problema importante, por ejemplo, un problema en el trabajo, una discusión con el jefe, algo que no nos ponemos de acuerdo, cualquier otro problema, y el tener una piedrita en el zapato. Hasta que no me saque la piedrita del zapato, no me voy a poder concentrar en el otro problema. Bueno, el sacarme la piedrita del zapato es el crear el ambiente resonante. Es lo primero que tengo que hacer para después, sí, dedicarme al máximo desafío que tenemos todos los educadores y todos los capacitadores, que es activar el sistema de recompensa cerebral, neurofisiológicamente hablando, y que podemos decir que es ofrecer desafíos que motiven. Claro que dentro de esto, el gran desafío nuestro es que no todos los cerebros, no todos los estilos de aprendizaje se motivan con los mismos desafíos. Ese es nuestro gran desafío. Descubrir los distintos estilos para proveer los distintos estímulos, las distintas herramientas. Muy bien, vamos a ver qué ocurre en el cerebro cuando le proponemos un desafío motivador, un desafío atrayente. Como decía Hernán, lo primero que ocurre es que algo llama la atención. Nos llama la atención, entonces prestamos atención. Atención focalizada. Y después va a ser atención sostenida. Nos va a despertar curiosidad. Ese es el primer paso cuando nos presentan un desafío motivador, atrayente para mi estilo de aprendizaje. Si realmente me atrae y es algo que tengo que resolver o algo que tengo que comprender, voy a pasar a hacer descubrimientos, a hacer asociaciones, o sea, a poder unirlo con mis aprendizajes anteriores, que eso es lo que es un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? A comprenderlo. Y entonces van a empezar los hago sinapsis, voy comprendiendo, voy formando redes neuronales, van creciendo dendritas, espinas dendríticas. Y finalmente, cuando logro resolverlo, el de la sensación de placer, la sensación de satisfacción. Esto es fácil de recordar para el auditivo, ¿no? Este proceso con el esa sensación de placer, ¿no? Podemos decir que cuando presentamos ese desafío que me atrae a una luz, cámara, luego paso a la acción y finalmente llega la resolución. Bueno, ¿qué ocurre a nivel cerebral, neurofisiológicamente hablando, durante todo este proceso? Recordamos que las sustancias químicas que transmitían la información de neurona en neurona para formar redes neuronales eran los neurotransmisores, que podemos decir son nuestras drogas endógenas. ¿Sí? ¿Qué ocurre a nivel de neurotransmisores cuando estoy activando, cuando activo este sistema de recompensa cerebral? En el primer paso, presento el desafío motivador, focalizo mi atención, la sostengo, me despierta curiosidad. Hay una gran producción de un neurotransmisor que se llama dopamina, que muchas veces se lo conoce como el neurotransmisor del placer. En realidad inicia este ciclo de placer, este sistema de recompensa cerebral, ¿sí? Y también tiene mucho que ver con la atención. De hecho, cuando hay déficit de atención, hay un bajo nivel de dopamina. Cuando empiezo a tratar de resolver el desafío y empiezo a hacer un montón de sinapsis y a comprender y lo asocio, lo relaciono con aprendizajes anteriores, van a aparecer
los neurotransmisores de la acción, noradrenalina y adrenalina, que son parientes cercanos. Se llaman o se los conoce como los neurotransmisores de la acción, pero acá tenemos que tener un poquito de cuidado. Porque un poquito de adrenalina está bueno, es el neurotransmisor de la acción. Pero si el desafío que se me presenta es demasiado demandante, demasiado elevado para los recursos que yo tengo o que yo percibo en mí, porque en definitiva puedo tener muchos recursos, pero quizás no los perciba todos, y esta es otra función que tenemos nosotros, ¿no? Ayudarlos a los alumnos a que descubran todos sus recursos. Bueno, pero si yo se me presenta un desafío y considero que no tengo los recursos necesarios como para poder afrontarlo, eso lo voy a vivir como una amenaza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto en la primera charla? Lo vamos a ver como algo disonante. Y esto va a hacer que, tras mucha producción de adrenalina, comience a producir cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés, que afecta muchísimo todo mi organismo, pero también afecta mucho mi cerebro y afecta especialmente al hipocampo. Que ya de esto hablé yo, habló Hernán, donde guardo mis conocimientos más recientes, digamos, que todavía no pasaron a la corteza. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando ofrezco los desafíos para que se inicie este sistema de recompensa cerebral, para que se inicie la motivación, para que se inicie el proceso de aprendizaje, que se inicie nomás, porque como dijimos, el aprendizaje no es automático, va a requerir repetición y tiempo. Tengo que tener primero presente que no todos se van a motivar con el mismo desafío. Por eso decíamos cuando hablábamos de la neurona, dimos la definición, la representación gráfica, la representación kinestésica, cada uno lo recordará como puede o de varias formas. Y la otra cosa que debemos tener en cuenta, por eso es tan importante un buen diagnóstico, es que tenga el nivel adecuado. Porque si el desafío es muy elevado, vuelvo a repetir, va a producir este incremento de cortisol, que es lo que cuando estamos en situación de estrés nos vamos a sentir muy ansiosos. En realidad lo que nos produce es distrés. Nosotros utilizamos la palabra estrés como sinónimo de distrés, pero en realidad el estrés es un concepto neutro. Yo podría llegar a definir el estrés como la resultante entre las variables de desafío y recursos. Si yo siento que el desafío que se me propone está acorde a mis recursos, o yo con mis recursos lo puedo enfrentar, quizás me apasione y voy a sentir una especie de estrés buena que me va a hacer que me empiece a motivar. Y esto es lo que generalmente llamamos eustrés, que me llena de entusiasmo, que me hace engancharme en el desafío. Fíjense que entusiasmo, la etimología de la palabra entusiasmo, significa un Dios adentro. Es como si tuviéramos ese poder, esa pasión para poder comenzar con ese desafío. En cambio, vuelvo a repetir, si el desafío que propongo es muy elevado, son demasiados para los recursos que yo tengo, me voy a sentir que no puedo con ellos y voy a sentirme lo que técnicamente sería distresada, que es el estrés poco beneficioso, perjudicial, digamos. Bueno, si damos el desafío adecuado, entonces después pasamos a la acción y finalmente, cuando lo puedo resolver, voy a sentir esta sensación de placer, de satisfacción y va a haber una gran producción de serotonina, que es el neurotransmisor justamente de la satisfacción, de la serenidad, de la calma. Por eso cuando falta serotonina, generalmente nos sentimos deprimidos, por ejemplo. Este proceso lo puedo ver en cualquier experiencia de aprendizaje. Desde ver una obra artística y no entender hasta que el título me llama la atención o hay algo que me llama la atención y digo, y ahí focalizo, empiezo a hacer asociaciones, muchos ajá, hasta que finalmente el jajá, logré entender el mensaje que me quería transmitir el artista, o en un problema de matemática o donde fuere. Esto mismo, para repetirlo con novedad, lo vamos a dar con un acrónimo. No sé si recuerdan que dije que el acrónimo era también una
estrategia mnemónica, que es una herramienta mental. Entonces, para recordarlo, vamos a utilizar en este caso un acrónimo que va a ser DAS. Recordemos que el acrónimo es el formar una palabra nueva con la primer letra de cada palabra, como por ejemplo puede ser SIDA, como puede ser la palabra radar. Podemos inventar acrónimos. Y ahora vamos a ver cómo inventamos este acrónimo DAS. Acá, en la presentación del desafío motivador, desafío tengo de gran producción de dopamina. En la acción, cuando paso a la acción, adrenalina, acción, adrenalina. Y en la resolución, en la satisfacción, puedo decir satisfacción o serenidad, porque logré resolverlo, serotonina. ¿Ven cómo formé un acrónimo para recordar el proceso? Desafío, dopamina, acción, adrenalina, satisfacción, serotonina. Esta es un ejemplo de una estrategia mnemónica, una herramienta mental para recordarlo. Y para que es el que es más visoespacial, lo puede recordar con esta imagen. La primera gran producción de dopamina cuando siento curiosidad, cuando me focalizo, cuando el desafío me atrae y trato de resolverlo, paso a la acción y finalmente la iluminación, el insight, descubrí el resultado, lo resolví. Bueno, este es otro ejemplo de cómo apelé a los distintos sentidos y a distintos estilos de aprendizaje, explicando el sistema de recompensa cerebral. Bueno, ahora vamos a ver algunas sugerencias para activar en el aula el sistema de recompensa cerebral. Por supuesto, se pueden agregar muchísimas más. Ahora vamos a estar hablando específicamente de 5. Estas 5 sugerencias de las cuales vamos a hablar son tener expectativas elevadas en cuanto a las personas que formamos, presentar el desafío de distintos modos y estimular más de una posible resolución, y acá es cuando vamos a estar hablando del pensamiento lateral, involucrar todos los sentidos, o la mayor cantidad de sentidos posibles, aprovechar los periodos sensibles o críticos de los cuales habló Amanda hoy, y apelar a todos los estilos de aprendizaje que podamos, repitiendo con novedad. Bueno, vamos a comenzar con la primera, tener expectativas altas, elevadas. ¿Qué es esto? Nosotros, ¿cómo formamos las expectativas sobre los alumnos que no tuvimos, que vamos a tener? O sea, los alumnos que todavía no fueron nuestros alumnos. Los tenemos el primer día de clase y ya tenemos ciertas expectativas que las basamos generalmente en un historial, en informes que hemos leído, en comentarios que nos han hecho, en observaciones, a lo mejor los vimos en el recreo y observamos ciertas cosas. Y todo esto hizo que empezáramos a crear modelos mentales, paradigmas acerca de esos alumnos que vamos a tener. Los modelos mentales son paradigmas, creencias, suposiciones acerca de algo que generalmente tenemos algún tipo de evidencia. Nosotros pensamos que tenemos algún tipo de evidencia. Entonces nos creamos modelos mentales. Estos modelos mentales van a determinar nuestra conducta con respecto al alumno y el alumno va a actuar de acuerdo a esa conducta y esas expectativas para confirmarlas. Esto puede ser algo positivo o algo totalmente perjudicial. Esto es lo que se conoce como efecto Pigmalión, más precisamente efecto Pigmalión en el aula. Yo no sé si conocen una experiencia que se realizó en California, llevada a cabo por los doctores Jacobson y Rosenthal, que tomaron una institución, evaluaron el CI, el cociente intelectual de sus alumnos, y pusieron en un grupo a aquellos cuyo cociente intelectual era superior a la media, o sea, alumnos superdotados. Y les comentaron al grupo de profesores que iban a tener estos alumnos estas características. Miren, son alumnos cuyo cociente intelectual es muy elevado, pero tienen una característica que es lo que nos pasa a todos. Si no apelamos al estilo de aprendizaje que ellos tienen, les va a costar. Van a tener que probar distintas cosas hasta realmente lograr motivarlos, pero van a ver que los resultados que
que van a tener son excelentes porque son realmente superdotados. Bueno, los profesores, sabiendo esto, actuaban distinto con este grupo de alumnos. Les sonreían más. Cuando veían que de una forma no funcionaba, no entendían, probaban otra hasta que finalmente entendían. Bueno, la verdad es que al finalizar el año los resultados fueron magníficos. Tanto es así que se volvió a testear el CI a estos alumnos y casi el 50% había elevado su CI en casi 20 puntos. Lo curioso fue que no era verdad que eran alumnos superdotados. Habían sido tomados al azar. Se les había dicho al grupo de docentes que eran alumnos superdotados y esto hizo que sus expectativas fueran muy elevadas y que actuaran de distinta manera. Esto, que fue un efecto Pigmalión positivo en el aula, se lo llama efecto Pigmalión por un tal rey Pigmalión de la mitología que creó una escultura, Galatea, de la cual se enamoró y tanto creyó en ella que se dice la escultura se volvió una mujer verdadera, ¿no? Bueno, eso es parte de la leyenda. Por suerte, en esta experiencia, el efecto Pigmalión fue positivo en el aula, pero muchas veces puede llegar a ser negativo. ¿Cuántas veces he escuchado, y quizás en alguna ocasión he caído también en esto, de decir, ¿otro García? ¿De la familia de los García? ¿Otro más? Ya, pobrecito, etiquetado y crucificado. O haber leído algún informe y decir, y bueno, con este informe más que esto no puedo esperar a este chico. O como he escuchado hoy, que alguien me ha comentado, incluso a nivel universitario, decirle a chicos, no, mira, dedícate a otra cosa porque para vos para esto no servís. Y vamos creando lo que se llama una indefensión aprendida, que es justamente lo opuesto a la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tenemos de enfrentar dificultades, salir airosos rápidamente y haber aprendido de esa dificultad. Bueno, la indefensión aprendida es precisamente lo opuesto. Hay un cuento de Bucay, no sé si lo conocen, El elefante encadenado, que ilustra bastante bien esto, ¿no? Lo cuento rápidamente por si hay alguien que no sabe. Un elefantito, en realidad una nena o un niño que va al circo y ve un elefante y maravillado porque dice, semejante animal tan inteligente, cómo hace todo. Y cuando sale de la carpa, lo ve que está atado en una estaquita chiquitita, todos los demás enjaulados y el elefante atado con una estaquita, con una cadenita apenas ahí. Y va y le pregunta al dueño del circo, pero ¿cómo no se escapa el elefante? ¿Por qué no lo enjaulan? ¿Cómo le está en una estaquita tan chiquita y no pasa nada? Y no sabían contestar al principio, hasta que finalmente encuentra a la persona que le da la respuesta correcta. Le dice, ¿sabés lo que pasa? Que cuando lo trajeron a este elefantito, era bebé, y lo ataron a esa estaquita. Y él probó, y no se pudo desatar. Al otro día volvió a probar, y no se pudo desatar. Y ya nunca más probó. Esto ilustra muy bien esto, que a veces sin querer nosotros también creamos esta indefensión aprendida en los niños o en las personas que vamos educando, e incluso lo hacemos con nosotros mismos. Nunca decir, no puedo. A lo sumo, no puedo todavía, pero no puedo definitivamente. Yo recuerdo siempre con mucho cariño un profesor de biología que tuve en secundario, que entró y el primer día nos dijo a todas, ustedes en mi materia tienen 10. ¿Cómo? Qué fácil va a ser esto. Nos miramos y nos dijimos todas. Tienen todo 10. De acá a que lo conserven hasta el final del trimestre es cuestión de ustedes. Pero el crédito que nos dio de entrada hizo que nosotros pusiéramos todo nuestro esfuerzo para mantener una nota alta. Entonces, darles crédito, creo en vos, y esa expectativa alta que tiene que ver con la profecía autocumplida que nos hacemos nosotros mismos, pero en este caso es con respecto al otro. No dejamos llevar, yo no soy muy amiga de leer los informes del año anterior, a menos que sea algo realmente necesario y que tengan que saber. Traten de conocer ustedes mismos a los alumnos. Y creo que a todos nos ha pasado alguna vez que cuando alguien nos dice algo, nosotros decimos, no, pero conmigo no es así. Porque de un año al otro los chicos cambian. Con que se haya ido un alumno, el grupo cambió. La docente que está enfrente es distinta, o sea, el ambiente cambió.
No tiene por qué pasar lo mismo que ya pasó. Bueno, entonces esta es la primera sugerencia como para que pueda activarse este sistema de recompensa cerebral. La segunda es presentar el desafío de distintas formas y estimular más de una posible resolución. ¿Se acuerdan que hoy les comenté esto de que hicimos la experiencia de ir a 2 instituciones y explicar lo que era ser inteligente, y que le preguntamos a los chicos quién se consideraba inteligente? Y yo les di una definición de inteligencia, que era responsabilidad, la habilidad para responder. Bueno, podemos tener otra definición también muy interesante. Si vemos la etimología de la palabra inteligencia, la palabra inteligencia proviene del latín y significa inter, entre, legere, escoger o leer. O sea, saber elegir entre varias alternativas, saber leer de distintas formas. Esto es ser inteligente también. Mi pregunta es, ¿les enseñamos a elegir a los chicos? ¿O les enseñamos cómo tienen que percibir? Les decimos, el proceso es así, así, paso por paso, hasta que llegan a una solución. Y después estamos contentísimos porque les propusimos una situación nueva, que sí, la temática es nueva, pero tiene que seguir los mismos pasos y llegar más o menos a la misma conclusión. O sea, estamos pidiendo que sepan elegir cuando termina un secundario, que sepan votar, y muchas veces no lo sabemos, votar y tantas otras cosas, ¿no? No les enseñamos a elegir. Aparte, también tenemos que tener en cuenta el respeto por estos madurez cerebral de la que habló Amanda. Recuerden que yo también la mencioné al comienzo, que el cerebro tarda en madurar, tiene procesos de maduración y que los lóbulos prefrontales, donde están nuestras funciones ejecutivas más complejas, se terminan de madurar después de la adolescencia. Eso de proyectar, tomar iniciativas, saber elegir, monitorear nuestra acción, evaluar, etcétera, etcétera. Generalmente, nosotros mismos, por eso tenemos que aprender a ver hacia los laterales, actuamos como el ojo de la rana. Acá hay muchos profesores de biología, biólogos, así que deben saber que la rana es un bicho que no puede ver nada que no entra en su campo visual. O sea, que si algo no se mueve, no lo perciben. Si yo pongo una rana en una caja con un montón de insectos muertos, la rana se muere de hambre, teniendo la solución ahí. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como el ojo de la rana por modelos mentales que en realidad son redes neuronales muy sólidas que no nos dejan ver otras posibilidades? Claro, para ver otras posibilidades hay que desaprender y volver a aprender. Lo que decía Hernán, esto que es tan difícil desaprender. Es mucho más difícil enseñar algo cuando ya se aprendió mal que enseñarlo de cero. Entonces, cuando ya tenemos un aprendizaje, desaprenderlo y poder volver a aprender algo nuevo es muy difícil. Entonces somos como el ojo de la rana, seguimos el hábito, seguimos haciendo siempre lo mismo. Y como dijo Einstein, y como es uno de los pilares de la PNL, que dice, si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre conseguirás lo que siempre has conseguido. Una forma muy simple de darnos cuenta de esto es cuando un amigo cambia el número telefónico. Vamos a llamarlo automáticamente y marcamos el número de teléfono antiguo. Y la segunda vez también, y la tercera ya presto más atención, pero me cuesta. Tengo que empezar a formar una red neuronal nueva con el número nuevo de teléfono. Entonces, bueno, con esfuerzo, pero lo logro. Después capaz que voy otra vez y otra vez marco el viejo, porque todavía esa red está como muy débil, está muy fuerte la otra, hasta que al final termino consolidando la nueva red, el nuevo aprendizaje. Pero nos cuesta mucho no actuar como el ojo de la rana. Entonces después no los podemos transmitir a los demás. Fíjense este cómic de Tonucci, que a mí me encanta. No sé si lo conocen, a Francesco Tonucci, un gran pedagogo e ilustrador italiano. Está la docente enseñando las partes del árbol con un póster en pleno bosque. Sí, nos reímos, pero ¿saben ustedes cuántas veces
Yo fui, por ejemplo, a clases de música, a observar, y nunca se cantó ni se tocó un instrumento. Siempre fue a escribir en el pentagrama o hablar de la biografía de un compositor. ¿Cuántas veces he observado clases de geometría que tiene que ver más con lo matemático espacial que con lo matemático simbólico, con lo espacial justamente? Y en lugar de decirle a los alumnos, bueno, busquen a ver acá, en este entorno donde hay un ángulo recto, un ángulo agudo, le hacían solamente dibujar el ángulo. ¿Cuántas veces fui a clase de biología como esta y les explicaban las partes de la flor o lo que fuera, adentro del aula, en un papelito, teniendo un parque inmenso en el mismo colegio? ¿Cuántas veces, con todos, pero sobre todo con niños pequeños que son puramente kinestésicos, y sobre todo cuando pasan a primer grado, le decimos, bueno, a partir de ahora te sentás, te quedás quieto y copiás? Y dejamos de lado todo lo que sea corporal, que es el aprendizaje que tienen más a flor de piel cuando son tan chicos. Siempre lo tenemos, y todo lo que pasa por el cuerpo es lo que mejor se recuerda, pero sobre todo a una edad tan temprana. Y seguimos repitiendo. Entonces, si queremos mejores resultados, tenemos que buscar otras opciones y aprender a mirar hacia los laterales y enseñarle a mirar hacia los laterales a las personas que vamos formando. Yo como para esta hora, porque generalmente después de almorzar, agarra un poquito de modorra, pero no agarra de seguidita. Empieza a agarrar a esta hora, después de media hora de haber almorzado, 40 minutos. Como decía Hernán, los periodos atencionales son de 15 minutos para los adultos. Entonces vamos a hacer una actividad para que ustedes trabajen muy cortita, de un minutito, pero como para poder aflojar y después volver a recuperar la atención. Les voy a proponer una actividad donde ustedes van a tener que demostrar su pensamiento lateral, o sea, buscar otras alternativas. Yo les voy a dar una consigna y me gustaría que resuelvan esto. Puede hacerlo de a 2, de a 3, les voy a dar un minutito. No me den las respuestas porque somos muchos. Yo se las voy a dar después y vamos a ver si ustedes después me dicen, vamos a ver este proceso. Primero se van a focalizar, después algunos van a hacer ajá, y vamos a ver si todos llegamos al jaja. Y si no, lo van a tener cuando se las muestre yo, la resolución. ¿Sí? Es muy simple, trabajen solo, yo después les muestro la solución. La consigna dice, ¿sabría usted dibujar un cuadrado solamente con 2 rectas? O sea, dibujen un cuadrado solamente con 2 rectas. Les doy un minutito y les muestro la resolución a ver si la han podido hacer. Un minutito por reloj, ¿sí? Bien, acá me han mostrado si la hoja es esta, hicieron 2 rectas acá en una punta, bien. Les muestro estas otras opciones, a ver si alguno llegó a alguna de ellas. Esta es una. ¡Ay! ¿Cómo estoy escuchándolos? Muy bien. Esta es otra. Y esta es otra. ¿Vieron cuando nos ponemos en piloto automático? Si leemos bien la consigna, ¿por qué no puede salir esto? Les doy una actividad más y seguimos con las sugerencias como para despertarnos un poquito. Pero esta, en lugar de trabajar, me gustaría que al revés, apenas le termino de dar la consigna, quiero que me den la respuesta, en voz alta, todos. Pero la consigna es esa, que la contesten inmediatamente después que yo haga la pregunta. ¿Sí? Inmediatamente después. Aquí va. El padre de Renata tiene 5 hijas. Chacha, Cheche, Chichi, Chuchu. ¿Cómo se llama la 4ª hija? Hubo varias respuestas, pero la correcta es... Muy bien, Renata. Muchos dijeron Renata, muy bien. Una vez me pasó que nadie dijo Renata y muchos dijeron Chocho.
Y salta alguien, levanta la mano y dice, ¿cómo chocho? No, yo dije, estaba a decir Renata, dijo, chocha, me dice. Bueno, muy bien. Esto es simplemente una forma de mostrar cómo muchas veces actuamos en piloto automático. Esto es una cosa muy simple, pero en realidad esto nos pasa a diario, de actuar en piloto automático y actuar como el ojo de la rana y no poder ver las otras alternativas, ¿sí? Y bueno, y después, ¿cómo vamos a enseñar a elegir o ver los laterales si no los vemos nosotros mismos? ¿Sí? Esto tiene que ver con el pensamiento lateral. Primero, Guilford lo llamó pensamiento convergente y divergente, después de Bono lo tomó como pensamiento lateral y pensamiento vertical, y de Bono dice que el pensamiento lateral es como la marcha atrás de un auto. O sea, no podemos estar constantemente poniendo marcha atrás, no podemos estar constantemente pensando qué otra alternativa tengo, porque de hecho algunas respuestas automáticas nos sirven para la vida diaria. ¿Cuándo tenemos que sí o sí poner marcha atrás? Cuando estamos en la calle sin salida. No quedarnos mirando el paredón de la calle sin salida. Va a haber muchos otros laterales, entonces ahí ponemos marcha atrás y tratamos de encontrarlos. Otra de las cosas que siempre pregunto, y les digo, díganme una respuesta rápida, es ¿en qué se parece una pera y un durazno? ¿Cuál es la respuesta más rápida? Son frutas. ¿Qué más? Son dulces, tienen semilla. ¿Qué más? Tienen cáscara, se pelan, son perecederos. Si me siento arriba los aplasto. Son tropicales, los puedo comer de postre. Fíjense todas las otras respuestas que puedo llegar a tener. Y esto lo vemos mucho, o lo veo yo mucho. Ustedes saben que yo de base soy profesora de inglés y hay exámenes internacionales. En uno de los exámenes que se les hace a los niñitos muy chiquitos, se les pone el odd one out. O sea, al averiguar, se les muestra 3 dibujos muy similares y uno que tiene una diferencia. 4, uno es distinto y los otros 3 son parecidos. Ellos tienen que decir cuál es el distinto y por qué. Nunca eligen el que yo pienso que van a elegir, que para mí es lo más evidente distinto. Encuentran otro y me dan una explicación muy coherente. O sea, ellos tienen mucho pensamiento lateral. Tratemos de que no se pierda, ¿sí? Y esto va a tener que ver con las funciones de las que hoy habló Amanda, del hemisferio derecho, de las cuales vamos a hablar en un ratito. Bien, tercera sugerencia, involucrar a todos los sentidos o a la mayor cantidad de sentidos posible. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Es justamente lo que me estaba diciendo Juan hoy antes de comenzar la charla esta. Y esto tiene que ver también con lo que dijo Amanda. La información, si damos contenido, eso es información. Tenemos que apuntar a las competencias y pasarlo por la experiencia, ¿sí? Si realmente creemos en un aprendizaje constructivo, el proceso de aprendizaje es intrínseco. Nosotros lo que podemos hacer es proveer el estímulo, la herramienta, el desafío para que el otro se motive, cada uno se motive, inicie su proceso de aprendizaje, que neurofisiológicamente hablando sería iniciar el sistema de recompensa cerebral. Fíjense, esta es la pirámide del aprendizaje, que también tiene que ver con lo que habló Hernán. ¿Cuánto tiempo retenemos la información? Esto de que estamos convencidos de que sabemos cuando la información, y solo información, quedó en la memoria de plazo intermedio. A mí me ha pasado muchas veces en secundario que me saqué 10, a la semana me entregaron el examen y digo, ¿yo escribí esto? Porque, claro, ya se me había olvidado. Como estaba en memoria de plazo intermedio, no podía creer que yo misma lo hubiera escrito. Y acá en esta pirámide del aprendizaje vemos el porcentaje de retención después de 24 horas según las cosas y las experiencias que tengamos, ¿sí? Si solo escuchamos, vamos a retener un 5%. Si leemos, un 10%. Si ya empezamos a utilizar más de un sentido, si se convierte en audiovisual, tenemos más posibilidades de recordarlo, un 20%. Si lo demuestro, un 30%. Y si ya paso a que sea yo el protagonista y no el docente, porque si quiero un aprendizaje constructivo somos facilitadores nada más.
los alumnos son los protagonistas, si yo ya me involucro con el cuerpo y si yo experimento las cosas, si argumento, si realizo prácticas, si enseño a otros, ahí hay más posibilidades de que lo recuerde. O me van a negar que muchas de las cosas que realmente aprendimos, o sea que, como decía Hernán, salen de forma automática, que sería la cuarta fase del aprendizaje. Ustedes saben que la primera fase es no sé que no sé. O sea, hay cosas que no tengo ni la menor idea que existen. Después, cuando me enfrento con eso por primera vez, paso a la segunda fase, que es sé que no sé. Después paso a la tercera fase, que es sé que sé, pero todavía no aprendí. Recién aprendí cuando no sé que sé. O sea, me sale tan naturalmente lo que sé que ni me doy cuenta que lo sé. Esto lo vemos, yo siempre lo comparo con una segunda lengua porque es mi base, ¿no?, pedagógica. Al principio, los niños muy chiquititos, cuando vienen a estudiar una segunda lengua, le decimos estudiar inglés, no saben lo que es el inglés. Después saben que es una forma de comunicarse. Yo me acuerdo que tenía un alumno, Pedrito, que todas las mañanas lo traían llorando. Lloraba. Bueno, un día lo traje a mi oficina y le digo, Pedrito, ¿por qué lloras todas las mañanas? Y Pedrito me dijo, porque yo quiero hablar como hablo. Él se dio cuenta que el inglés era otra forma de hablar. Estaba en el segundo periodo. No quería estudiar inglés, él quería hablar como hablaba, en su lengua madre. Entonces estaba en la fase de sé que no sé. Después Pedrito pasó a la fase de sé que sé y hablaba en inglés, pero le costaba. O sea, tenía que pensar cómo terminar la frase, hasta que llegó un momento que le salió en inglés naturalmente. El no sé, que es cuando realmente aprendí. Pero para eso tengo que haber pasado por la experiencia. Nosotros, vuelvo a repetir, yo por lo menos a mí, creo que a muchos nos ha pasado, no terminamos de aprender las cosas hasta que no las enseñamos. Tuvimos un título, pero hasta que no nos pusimos a enseñar realmente eso que habíamos estudiado donde fuera, no lo aprendimos. Por eso es fundamental que los chicos lo experimenten y enseñen y preparen clases de los que les gusta a sus compañeros, a niños más pequeños. Esto es fundamental, pasarlo por la experiencia. Bien, cuarta sugerencia. El aprendizaje tiene periodos cruciales que hoy Amanda llamó periodos críticos. También habló de periodos sensibles, ¿sí? Los periodos críticos tienen que ver más con el desarrollo neuroanatómico del cerebro, los periodos sensibles más con el entorno. Hay muchos autores que los toman indistintamente. Al hablar de periodos sensibles o periodos críticos se puede hacer esta diferencia también. La cuestión es que estos periodos son ventanas de la oportunidad para el aprendizaje. Y estas ventanas, así como se abren, se cierran. ¿A qué llamamos entonces periodos críticos? Son momentos en el desarrollo del cerebro en los que se da una elevada plasticidad en determinadas zonas cerebrales, lo que permite aprendizajes efectivos y duraderos. Son ventanas de la oportunidad que si desaprovechamos no las podemos recuperar más. Yo también, pasándolo a mi campo base, podría decir que el que no se expuso a una experiencia bilingüe frecuentemente antes de los 8 años, por ejemplo, no va a llegar nunca a ser bilingüe, por más que pueda aprender otro idioma. Pero bilingüe no va a poder llegar a ser. Y hay periodos críticos para casi todos los aprendizajes, para casi todos, ¿sí? Uno de los principales periodos críticos es hasta el 1 año y medio de edad. Acá hay periodos críticos para la parte motriz, para la parte lingüística, para muchas otras, pero sobre todo también para la parte afectiva. Si yo no logré el vínculo, los apegos y los afectos correctos durante esta etapa, voy a tener consecuencias de por vida. La parte intelectual y la parte emocional. Fíjense, acá tenemos las neuronas del recién nacido, neuronas de un bebé de 3 meses, la representación, ¿no? Y las neuronas de un niño de 15 meses. ¿Qué significan estas ilustraciones? ¿Que van teniendo más neuronas los niños?
pueden ir creciendo espinas dendríticas, el saber ocupa lugar, esto es real. Pero lo que ocurre es que, ¿qué ocurre cuando aprendemos? ¿Qué dijimos? Se produce sinapsis, lo que hay es más conexiones. No estamos midiendo la inteligencia o el CI por el número de neuronas, que bastante chistes se hicieron con eso, no sé si acá en Chile también, pero sobre todo cuando se habla del cerebro femenino y masculino, hacen chistes con respecto al número de neuronas, sino con la cantidad de conexiones que se llegan a lograr, porque eso significan aprendizajes, vivencias, experiencias, etcétera, etcétera. Por eso, la estimulación temprana, porque el primer periodo crítico se da hasta el año y medio de edad, es vital, es crucial, es fundamental. ¿Cómo podemos definir a la estimulación temprana? Bueno, es toda actividad que propicia, fortalece y desarrolla las potencialidades del niño. ¿Qué ocurre si no aprovechamos este periodo crítico, por ejemplo? ¿Qué ocurre? Del número de neuronas que tenga el individuo a nacer, que no son menos de las que tiene un adulto, los niños a nacer tienen la misma cantidad o más que los adultos, ¿sí? Solo las que se conecten en los principales periodos críticos será el número de neuronas que tendría para toda la vida. Las que no se usan, mueren. Y de esto también se habló, porque después de periodos críticos ocurre una poda neural, lo que técnicamente se llama apoptosis, que es algo que está programado, genéticamente programado. Ya sabemos que al año y medio, 2 años de edad, hay una poda neural y que las neuronas que no lograron conectarse van a estar inutilizadas. Por eso es importantísimo la estimulación temprana en esta edad. No tampoco la sobreestimulación, porque la sobreestimulación es tan perjudicial como la baja estimulación. Es lo mismo que si yo una plantita la riego todo el día, todo el tiempo, la termino pudriendo. La estimulación adecuada, por eso tan importante es capacitarse y saber qué es lo adecuado, digamos, ¿no? Pero si se mueren más neuronas o desaparecen más de las que voy a necesitar para todos mis aprendizajes posteriores, me voy a ver en problemas. Por eso es tan importante esta estimulación temprana y en los periodos críticos para todos los aprendizajes, porque después viene la apoptosis, que es esta muerte neural programada, pero que si mueren más de las que vamos a necesitar, nos vamos a ver en problemas. Bueno, y para introducir la última sugerencia, tenemos varios personajes conocidos acá. ¿Qué pueden llegar a tener en común estos personajes? A ver. Son genios, algunos dicen, ¿qué más? Son hombres, fallecidos. ¿Cómo? Crearon algo. Bueno, podemos tener muchas cosas en común. Yo les voy a decir otra cosa que tuvieron en común. Sus docentes pensaron que no eran inteligentes. Ojo con los que pensamos nosotros ahora que no son inteligentes. Yo lo que sostengo es que sus docentes no pudieron darles los desafíos, las herramientas, los estímulos, como para apelar a sus estilos de aprendizaje, que ellos se motiven y que puedan demostrar todo lo que sabían iniciando el sistema de recompensa cerebral. Esto me hace acordar al psicólogo que fue a visitar, del cual habló Amanda, que cuando se fue lo habían diagnosticado con retardo cerebral. O sea, ojo con aquellos que nos consideramos inteligentes. ¿Se acuerdan de esa frase que dijimos al principio de la mañana la doctora Rita Dan? Si un niño no está aprendiendo de la forma que le estás enseñando, no le estás enseñando de la forma que él puede aprender. Es una gran responsabilidad para nosotros, pero nosotros somos los que nos tenemos que adaptar. Einstein dijo, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Bien. Entonces, la quinta sugerencia es apelar a todos los estilos de aprendizaje, a los más que podamos. ¿Con el mismo contenido? Sí. Cada vez que repetimos la información, tratemos de repetirla con novedad de distintas formas. No tiene por qué ser necesariamente, dije, durante el mismo año, pero
que cada vez que se repita trate de apelarlo de distintas formas y repetirlo, un repaso. Entonces, los estilos de aprendizaje en realidad son formas que tenemos, que cada uno tiene particular de cada uno para aprender. Y por supuesto que están influenciados por diversos factores, genéticos y ambientales, del entorno. Genéticos podría mencionar el género. Un niño y una niña no aprenden de la misma forma. Y, por supuesto, los que se ven más perjudicados son los niños, porque en general la mayoría de los docentes son mujeres. Entonces le van a enseñar de la forma que aprende una mujer. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que separar cerebro masculino por un lado, cerebro femenino por otro? No. Todos, las mujeres, tenemos aspectos masculinos en nuestro cerebro y los hombres también tienen aspectos femeninos. Pero hay ciertas cosas que debemos considerar. No aprenden de igual forma. Ahora cuando veamos predominancia hemisférica quizás podamos mencionar algunas diferencias. Tenemos que tener en cuenta también lo que nombramos hoy. Los niveles de neurotransmisores al variar va a determinar si falta dopamina. Dijimos, puede ser que haya un déficit de atención. O sea, muchas cosas va a depender mis estilos de aprendizaje y la forma de aprender que tenga. Y por supuesto el entorno. Cada uno tiene un estilo de aprendizaje distinto, que como dijo Amanda hoy, está compuesto de distintas, cada uno nacemos con un conjunto de inteligencias múltiples particular. Está bueno igual que nos expongan a todas las inteligencias, porque aunque en algunas tengamos un límite genético, en todas tenemos un límite genético, nos da la posibilidad de que nos desarrollemos. Este estilo de aprendizaje, aparte de estar compuesto de una combinación única de inteligencias múltiples, también tiene ciertas características. En general podemos decir que somos ópticos, predominantemente ópticos, que la parte visual predomina en nosotros. Pero no hay duda que algunos somos más auditivos que kinestésicos, otros más kinestésicos que auditivos. Va a estar el alumno que necesite ver la información, va a estar el otro que no le interesa verla, necesita escucharla, y va a estar el otro que necesita pasarlo por el cuerpo. Y si hacemos las tres cosas, mejor. ¿Cuántas veces nos ha pasado de tener un alumno, a lo mejor sentado al final, mirando para afuera y golpeando la lapicera, y le decimos, Juancito, por favor, ¿qué dije? Y Juancito me repite todo. Juancito no es visual, Juancito es auditivo, y estaba siguiendo con su ritmo lo que yo decía, y así fue como le quedó. Y va a estar el que necesita que me acerque y le diga, hay algo que te tengo que explicar, comprendiste, la parte kinestésica por lo afectivo va a entrarle mucho más lo que estoy tratando de explicarle, ¿sí? Esto nos pasa a los adultos también. Cuando yo era directora del colegio y tenía un libro de comunicación con mis docentes en la sala de profesores y tenían que firmarlo para notificarse. Entonces firmaban todas, por ejemplo, un cambio de turno. Y había alguna que otra que no aparecía el cambio de turno. Yo digo, pero lo firmaste. ¿Lo firmé? Quizás esa persona necesitaba que se lo hubiera dicho, que era auditiva. Ni se dio cuenta cuando lo firmó. Y va a estar la otra que van a necesitar que me acerque, la abrace y le diga, ¿te acordás que tenés cambio de turno hoy? Y así le va a quedar mucho más. O sea, tratar de pasar por todos los canales. Y también lo que hablaba Amanda hoy. Si bien no hablamos de una dominancia hemisférica, sabemos que los hemisferios cerebrales se complementan, se necesitan, hay una predominancia funcional. Una de las grandes diferencias es que el hemisferio izquierdo es es verbal y es literal. El hemisferio derecho es no verbal y es muy connotativo, es el que puede leer entre líneas, es el que puede detectar el doble sentido, es el que detecta lo prosódico y lo paralingüístico. Si yo tengo un bebé acá y le digo, ¡qué bonito! Y si hay dos alumnos que en el fondo se están portando mal y les digo, ¡qué bonito, ¿Cómo se están portando? Para el hemisferio izquierdo es exactamente lo mismo. ¿Entendió? ¡Qué bonito! Porque es literal y es verbal.
el que notó la diferencia, pero no entendió la palabra, por eso se necesitan los dos para comprender el mensaje, el que entendió la diferencia en cuanto a lo prosódico, a lo paralingüístico del mensaje, por eso Amanda hoy decía que el hemisferio derecho es más emocional, el que entendió la diferencia en la emocionalidad del mensaje fue el derecho. Los necesito a los dos. En la escolaridad formal nos focalizamos bastante en el izquierdo, entonces vamos bastante al lenguaje, tratamos sí de que tengan una lectura comprensiva, pero generalmente somos muy lógicos, muy secuenciales, no apuntamos tanto a la intuición, a la emoción, a buscar alternativas. Hoy Amanda decía que el hemisferio derecho generalmente se relaciona con las niñas y con las mujeres más por todo esto, por eso es que la mujer más... ¿Qué es ser intuitivo? Es quizás no ir al detalle, percibir lo global, pero con eso poder sacar la inferencia correcta. ¿Vieron cuando dicen, hay algo acá que no me cierra? Hay algo que detectó el hemisferio derecho, que no lo puedo verbalizar, pero que seguramente, y eso es lo que llamamos intuición también, ¿sí? Bueno, el poder buscar alternativas, comunicación verbal, una percepción global, es connotativo, es el que sabe leer entre líneas, es el que sabe leer de distintas formas. Entonces estamos apuntando a la segunda definición que dimos hoy de inteligencia. Muy bien, entonces todo esto compone los estilos de aprendizaje. Mis inteligencias múltiples, mi conjunto de inteligencias múltiples, ¿qué canal de representación sensorial es mi preferido? ¿Soy más visual, soy más auditivo, soy más kinestésico? ¿Cómo resuelvo los desafíos? ¿De una forma más secuencial, cosa por cosa, hasta llegar a una conclusión? ¿O veo más lo global, le presto más atención a lo no lingüístico? ¿Puedo buscar alternativas? Hay una frase de Perrenot que ilustra todo esto que venimos diciendo, que dice, si se brinda la misma enseñanza a alumnos cuyas posibilidades de aprendizaje son desiguales, no mejor o peor, desiguales, distintas, solo es posible que se mantengan las diferencias entre ellos, acaso que aumente, porque vamos a seguir beneficiando solo a algunos y descuidando a todos los demás estilos de aprendizaje. Bueno, para finalizar, les quería decir que como educadores no podemos obviar la responsabilidad de conocer cómo aprende cada uno de nuestros alumnos y qué estrategias utilizar para desarrollar todo su potencial para que puedan convertirse en lo que están destinados a ser, una maravilla. Y si me permiten, para finalizar, les voy a leer un texto muy cortito de Pablo Casals que alude precisamente a esto. Cada segundo que vivimos es un momento nuevo y único del universo. Un momento que nunca volverá a ser de nuevo. ¿Y qué les enseñamos a nuestros niños? Les enseñamos que 2 más 2 es 4 y que París es la capital de Francia. ¿Cuándo les enseñaremos también lo que son? Debemos decirles a cada uno de ellos, ¿sabes lo que eres? Eres una maravilla, eres único. En todos los años que han pasado, nunca ha habido un niño como tú. Tus piernas, tus brazos, tus inteligentes dedos, la manera en que te mueves. Puede ser que te conviertas en un Shakespeare, en un Miguel Ángel o en un Beethoven. Tienes la capacidad para todo. Sí, eres una maravilla. Y cuando crezcas, ¿puedes entonces hacer daño a otro que sea como tú? ¿Una maravilla? Debes trabajar para hacer que el mundo sea digno de sus niños. Pablo Casals. Bueno, me despido con una frase. Lo he disfrutado muchísimo, ha sido un placer seguir compartiendo esta jornada con ustedes en una frase en la que realmente creo y les dejo mis contactos por si necesitan hacerme algún comentario, alguna pregunta, lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, y sigamos disfrutando de la jornada.